Continuando con el módulo 1 del presente curso de evaluación del y para el aprendizaje, nos centraremos en el tema número 2 relativo al modelo educativo de la UNA y las dimensiones de la evaluación, siendo las mismas la ética política y la técnica metodológica. Bien, iniciaremos resaltando que una de las tareas complejas y habituales que suele realizar el profesorado universitario en el marco de su ejercicio docente corresponde a lo que es la evaluación del y para el aprendizaje. Por tanto, constantemente este colectivo debe apostar por la mejora de su didáctica o la innovación de su enseñanza. Por lo que las competencias suelen representar, la evaluación de los aprendizajes suele representar una competencia que el profesorado debe desarrollar o ir renovando en el marco de su práctica profesional. Y ello lo debe hacer en función o teniendo en cuenta las exigencias internacionales de las instituciones de educación superior y también lo declarado en los instrumentos de la UNAM. Así, por ejemplo, en cuanto a las exigencias internacionales de las universidades, estas aspiran a transformarse hacia la búsqueda de la calidad. Y eso implica, ¿verdad?, apostar por una permuta del paradigma educativo, es decir, apostar por un tránsito de un modelo centrado en la enseñanza a un modelo centrado en el aprendizaje, lo que conlleva un cambio de rol de los diferentes actores que participan en el proceso educativo. Así, por ejemplo, del estudiante se espera que este mismo construya sus propios conocimientos y sea un miembro activo en el proceso, mientras que del profesorado universitario se espera que el mismo actúe como guía y facilitador del proceso educativo. Ahora bien, en cuanto a los instrumentos institucionales de la UNA relacionados con la evaluación de los aprendizajes, en el marco del actual proceso de reforma, figuran lo que es el modelo educativo de la universidad y también las normas académicas. El modelo educativo, sabemos que en el mismo se expresa los rasgos esenciales de la educación que aspira nuestra alma mater, de la educación que le oferta a la sociedad hondureña, y dentro del modelo educativo se incluye un modelo didáctico el cual hace referencia a la evaluación de los aprendizajes. Mientras que las normas académicas sabemos que contienen los postulados que de alguna manera regulan la actividad académica dentro de la institución. Bien, particularmente en el modelo educativo de nuestra universidad, en cuanto a la evaluación de los aprendizajes, se expresa de que esta debe realizarse en el proceso educativo y debe realizarse al inicio, durante y al final del proceso. También debe de permitir el feedback o la retroalimentación permanente del profesorado hacia el estudiante durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto para que el estudiante pueda conocer cuáles son sus limitantes y las mejoras que él va teniendo. También el modelo educativo resalta en cuanto a la evaluación de los aprendizajes de que ésta debe posibilitar que el estudiante sea consciente de sus progresos y limitaciones, y para que de esa manera esto contribuya a que él pueda construir sus propios aprendizajes de forma autónoma y a lo largo de la vida, ¿verdad? Esto de alguna manera está relacionado con lo mencionado anteriormente, con lo que es la retroalimentación de los aprendizajes. Bien, también el modelo educativo en cuanto a la evaluación de los aprendizajes declara que esta no debe implicar acciones punitivas o sanciones, ¿verdad? Y tampoco debe estar orientada a comprobar lo que el estudiante ha retenido en su memoria, es decir, tampoco debe estar orientada a
que el estudiante memorice los contenidos y no debe ser coercitiva, ¿verdad? O sancionadora. También el modelo educativo manifiesta de que la evaluación de los aprendizajes debe definirse de forma participativa, es decir, debe definirse entre los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el inicio del mismo. Ahora bien, en cuanto a la evaluación de los aprendizajes, ya en el otro instrumento, que son las normas académicas, ahí se estipula de que la evaluación debe considerarse como un proceso sistémico, participativo, dialógico, permanente y holístico, ¿verdad? Es decir, debe de implicar la participación de todos. También debe realizarse en coherencia con lo que ya está declarado en el modelo educativo institucional y lo dispuesto en el plan de estudios. Y también las normas académicas declaran que para su realización se deben de tener en cuenta estrategias innovadoras y las cuales incluyan la evaluación desde diferentes autores, es decir, que incluya la autoevaluación, que sería la evaluación del propio estudiante, la coevaluación, la evaluación entre pares y la heteroevaluación. Todo esto está declarado en las normas académicas entre los artículos 173 a 176 de las mismas. Bien, vale la pena también resaltar que para realizar una evaluación de los aprendizajes y que el profesorado universitario pueda adoptar una postura lo más objetiva posible, ¿verdad? Y cercana al nuevo paradigma de educación y de evaluación, entonces es necesario que este colectivo conozca o diferencie las distintas dimensiones de la evaluación, siendo las mismas, como ya se había mencionado, la técnica metodológica y la ética política. En cuanto a la dimensión técnica metodológica, de acuerdo con el investigador Franco, 2019, esta se caracteriza por estar ligada a la concepción instrumental de la evaluación, ¿verdad? Es decir, por estipular que el profesorado universitario debe seguir acciones precisas y tomar decisiones específicas, ¿verdad? Es decir, se caracteriza por la prevalencia de lo convencional o lo cuantitativo o sumativo frente a lo que es lo cualitativo y lo formativo, ¿verdad? En otras palabras, bajo esta dimensión de la evaluación, interesa más, ¿verdad?, la sumatoria, la medición del aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad?, y definirle una calificación final. También, de acuerdo al autor antes mencionado, bajo esta dimensión, la dimensión técnica metodológica, se caracteriza porque interesa más la promoción de los estudiantes y la certificación de sus aprendizajes. Y a esto él le denomina salvoconducto cultural. Bajo esa misma línea de pensamiento, otro autor denominado Moreno, 2011, también él menciona que la evaluación de los aprendizajes desde una dimensión técnica metodológica es concebida como un proceso meramente técnico, tal y como lo habíamos mencionado, de que se espera que el profesor siga, ¿verdad?, o realice acciones precisas. Y interesa más, también menciona que interesa más el tema de la medición, ¿verdad? Es más, él menciona que la dimensión técnica metodológica es concebida como un sinónimo de medición, donde se emplean instrumentos estandarizados y métodos para recoger los datos que se evalúan, ¿verdad? Y no se puntualiza, por ejemplo, en
la autorregulación de los aprendizajes por parte de los estudiantes. Es decir, en suma, bajo la dimensión técnica metodológica, ¿verdad? Interesa más la promoción y la jerarquización de los sujetos, más que la parte, como ya lo habíamos mencionado, el predominio de la parte cualitativa y la parte formativa de la evaluación. Ahora bien, en cuanto a la otra dimensión, que es la dimensión ética-política de la evaluación, el autor Franco 2019 menciona de que esta se caracteriza porque considera imprescindible tener en cuenta la función formativa de la evaluación, ¿verdad? Y también menciona de que bajo esta dimensión el profesorado universitario debe de despojarse de los posibles desequilibrios o arbitrariedades que generalmente suelen ocurrir en el acto educativo, ¿verdad? En este sentido nos referimos a las asimetrías entre profesor-alumno, ¿verdad? Por el predominio intelectual, por ejemplo, que suele existir en cuanto a las relaciones de poder entre estudiantes y docentes. Bien, por otra parte, en cuanto a la dimensión ética-política, también hay que resaltar que de acuerdo a Morenos, 2011, en este sentido la evaluación tiene un componente político, ideológico y también ético-moral, ¿verdad? Y que en su esencia humanística se debe, por ejemplo, apostar por la deliberación democrática, esto a fin de llegar a consensos y que predomine la equidad y la justicia, ¿verdad? Cuando se evalúa, también se debe de evitar los prejuicios al momento de evaluar, es decir, que el profesorado debe tratar de ser lo más objetivo posible y se debe de tratar de emitir juicios de valor prematuros cuando se está en una actividad evaluativa, ¿verdad? También puntualiza este mismo autor que en cuanto a la dimensión ética política, que al evaluar el profesorado no solamente debe preocuparse por el contenido que está sometiendo a un proceso de evaluación, que se está sometiendo a ello, sino que también de cómo va a ser, de cómo él puede provocar una reflexión sobre su propia práctica para así irla mejorando. Bien, en cuanto a la dimensión ética política, también este mismo autor resalta de que se deben de tener en cuenta los principios éticos que deben regir la evaluación educativa, ¿verdad? Y esos principios éticos que el profesorado universitario debe tener presente al momento de evaluar, entre ellos resaltan los siguientes, por ejemplo, el respeto mutuo, ¿verdad? O sea, es decir, el profesor debe respetar las respuestas de los estudiantes y igual debe ser recíproco el respeto. La no coerción, ¿verdad? Es decir, que no debe ser sancionadora la evaluación ni tampoco debe ser punitiva. También la no manipulación, ¿verdad? El profesor no debe, bajo ningún concepto, debe manipular los resultados de la evaluación, ¿verdad? Ni presionar para la obtención de los mismos. Y luego menciona también que se deben de defender algunos valores democráticos al momento de evaluar, ¿verdad? Como por ejemplo la justicia, entre otros. Y la confidencialidad, ¿verdad? Que debe haber una confidencialidad, ¿verdad? En cuanto a los datos que se obtienen en la evaluación, ¿verdad? Bien, y por último, este mismo autor resalta en cuanto a la dimensión ética política de que la evaluación de los aprendizajes es una tarea compleja que realiza el profesorado universitario y que la misma está en juego en la formación
y el desarrollo pleno de las personas, ¿verdad? Y que este tema está atravesando múltiples dimensiones, ¿verdad? Es decir, que aunque la evaluación tenga un componente técnico-metodológico, también al momento de realizar el ejercicio evaluativo, el profesorado universitario debe tener en cuenta también la dimensión ética política para ser más objetivos, ¿verdad?, al momento de evaluar. Gracias.